Buenas noches, bienvenidos a la conversación con tres expertos terapeutas para dialogar de una forma constructiva de los efectos psicológicos a nivel familia, pareja e individuo y evaluar todos nuestros aprendizajes tras 15 meses de COVID-19. Bienvenida a Bettina Hayat, a Sofi Mercado y a Manuel Turent, a quien agradecemos mucho que nos acompañen en esta interesante conversación. Estamos listos para escuchar propuestas concretas para cambiar los efectos de la pandemia. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Montesinay, México, donde pueden hacer preguntas al igual que en el chat de Zoom. Posteriormente podrán ver y compartir esta y todas las demás entrevistas en nuestra biblioteca de YouTube MSinay MX. Les paso el micrófono y empezamos. Bienvenidos todos. Buenas noches, yo soy Bettina, Sofi. Hola, buenas noches, muchas gracias a todos, gracias a Gira, Sofi Mercado. Yo soy Manuel Turent, buenas noches, soy Manuel Turent. Bien, vamos a tener una conversación entre nosotros tres. Antes nada más, quiero comentarles que esta pandemia, vamos a analizar todo lo que pasó atrás de esos 15 meses y además de ser una amenaza para la salud, provoca también una impresionante crisis a nivel mundial, una crisis económica, una crisis social, de salud pública, de relaciones entre los países, pero también una crisis moral que a su vez tiene un gran impacto en las emociones y en los comportamientos individuales y sociales. Entonces, hoy estamos viviendo lo que podemos llamar un trauma global o lo que se conoce como un trauma colectivo, que es un poco lo que decía en la publicidad que ustedes leyeron. Y ¿qué es un trauma colectivo? Es algo que deja huella en las personas y en la sociedad en su conjunto. No es solamente algo individual, sino es algo global que le pasa a todo el mundo y que interrumpe nuestra comprensión de cómo funciona el mundo y nuestro lugar dentro de él. Y puede cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, por eso es interesante analizar cuáles han sido esos efectos, tanto a nivel individual como de pareja, como de familia. Y lo que vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer un poco en un formato de preguntas y respuestas. Vamos a estarnos preguntando y conversando entre nosotros. Entonces, para empezar esta conversación, yo le quisiera preguntar a Sofi. Sofi, ¿qué estamos viendo en la consulta ahora que están regresando a las actividades anteriores? Sobre todo tú que ves muchos niños y familias. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Gracias, Bettina. Mira, me llama muchísimo la atención hacer esta diferencia entre qué estamos viendo entre la clínica y qué estamos viendo en esta como reactivación. No sé por qué le llaman normalidad, que yo de normalidad no le veo nada, pero bueno, a este rubro de actividades, ¿no? Y entonces me parece que en los niños específicamente hay la mayoría de los niños que veo me dicen que sienten una invasión, ¿no? O sea, la casa, que era su casa, se volvió la oficina del papá, se volvió su escuela, se volvió la mamá en una maestra y entonces se sienten juzgados, criticados, exigidos, observados. Se sienten mal y lejos de querer estar con su familia, pues quieren estar en sus cuartos como en su espacio, digamos como en su recreo, ¿no? Porque hasta su recreo era medido. Eso es lo que yo he visto y lo que he visto también es que hemos podido dividir entre lo que es el estrés y lo que es la ansiedad y lo que ha sido un poco la resiliencia, ¿no? Pero el estrés lo hemos detectado como un cansancio y una fatiga muy fuerte, y entonces, ¿pero de qué estás cansada si no te has movido de tu silla? Pues de eso quizás. Una sobrecarga de trabajo, que yo respeto, admiro y valoro todo lo que han hecho los maestros que también han trabajado titánicamente, y entonces se ha hecho un círculo de mucho trabajo de ambas partes. No sé si la eficiencia que cada
niño debe sentir, la pudo haber sentido. Estoy diciendo todo lo que hemos visto aquí. Ha habido muchos cambios en la alimentación, inclusive en el sueño, mucho más pesadillas, mucho más miedos, cambios en la alimentación, unos dejaron de comer y otros comen de más. Y esa ansiedad que se vuelve también en el nerviosismo, en no sé qué me está pasando, en pensamientos recurrentes no siempre positivos, mucha irritabilidad y hay rasgos de miedo. Eso es lo que yo he detectado en los niños, en los que han estado hospitalizados y en los que veo como pacientes. Sin embargo, los que han estado hospitalizados también sienten esto. Eso es lo que yo he detectado. Tú, Manuel, ¿qué has detectado tú como...? En las parejas, fíjate Sí. que ha pasado algo muy parecido a los niños, porque creo que hay cosas en común y algunas diferencias, ¿no? Creo que lo primero en común, creo que las parejas salen de este confinamiento estresadas, cansadas, desgastadas, muchas de ellas con mucho enojo también. Todo esto me parece que es parecido a lo que le está sucediendo a los niños y algunas parejas también, o algunos miembros de las parejas también deprimidos. Y con esta parte como de mucho pleito, porque creo que el hombre llegó a invadir un territorio que no era el acostumbrado, con los hijos y a veces con la esposa, y ese territorio que invadió, no, creo que no fue suficientemente bien delimitado en el sentido de que él creyó que llegaba como a su oficina a mandar y a seguir teniendo sus empleados alrededor de él. Y entonces creo que muchos hombres se equivocaron en la manera de afrontar la crisis desde su casa. Y de veras hicieron cosas que la familia la resintió, y la esposa sobre todo, no solo como una invasión, sino como un tema de poder en donde sintiéndose como en la oficina, casi que quería que todo el mundo estuviera como a su disposición. No digo que todos los hombres hicieron eso, no todos los hombres, por supuesto, pero sí hubo algunos hombres que lo hicieron y eso hizo que la situación se volviera más compleja. A la hora también de no separar los espacios de trabajo con los espacios de familia, el trabajo se metió más hasta en la recámara de la pareja. Y entonces el tema sexual también empezó a tener algunos problemas entre las parejas. Y entonces, llegando algunos casos a discutir fuertemente por todos los temas habidos y por haber, y algunas parejas en la consulta están saliendo de la pandemia muy fortalecidas. Hay parejas que se fortalecieron y que se llevan mejor y descubrieron que tienen cosas en común, como muy fuertes y muy sólidas, pero hay otras que están a punto de separación o que ya se separaron y los temas de divorcio y de separación se incrementaron fuertemente y parejas a punto del divorcio. Entonces, como que hay de los dos lados, parejas que se consolidaron como pareja, que lograron hacer como un buen equipo durante todo esta pandemia, y otras que están a punto de la catástrofe. Sí. Y esto me lleva también a Bettina. Yo no sé cómo sientes que sucedió en tu consulta y en esto, en la parte individual, qué cosas sucedieron desde tu punto de vista. Sí, obviamente también en la parte individual es muy parecido a toda esa parte familiar de los niños y de las parejas, porque hay más presión, las personas que... pero también hay que decir algo, hay efectos positivos y también negativos, pero también positivos. Las personas que ya venían arrastrando algo, se ve que se agudizan, y sobre todo mayores casos de depresión, de ansiedad, también insomnio, que va en aumento. O sea, como nunca he oído tanto problema para dormir, y además cuando se duermen es este tema de soñar con cosas extrañísimas y despertar como sintiendo muy raro. Entonces, eso es lo que escucho que se reporta mucho. Y muchas de las patologías individuales, de los padecimientos, sí tienen que ver porque contrayeron la enfermedad y es después, pero también muchos es porque tienen miedo de contraerla,
no necesariamente es porque se infectaron y no necesariamente porque son consecuencia de la enfermedad, sino por el simple miedo, la preocupación y obviamente todo lo que está asociado con las cosas que se perdieron. En todo ese tiempo se perdieron espacios, se perdieron, quien tuvo pérdidas importantes como de familiares o familiares enfermos durante mucho tiempo. Hay gente que perdió el trabajo, que perdió capacidades de poder hacer cosas que dejaron de hacer. Entonces, las pérdidas han tenido una consecuencia importante en toda la gente. Pero, por otro lado, cuando digo que hay algo positivo, es de que hay mayor conciencia de bienestar. Eso es definitivo. O sea, siento que la gente quiere hacer algo para no sentirse así. Entonces están buscando nuevos caminos, nuevas soluciones y alternativas. Y por ejemplo, la terapia en sí, que era un tabú, ¿no? Sí. Que la gente decía, no, solo va la gente loca. Creo que la pandemia les dio permiso de ir a consulta psicológica. O sea, como que ya no nos ven a los psicólogos como que los vamos a curar su locura, sino que es un apoyo importante y sienten que pueden hacerlo ahorita que está la pandemia. Y yo creo que eso es muy positivo. Tanto la conciencia de bienestar, y por eso ha aumentado mucho la búsqueda de todas las terapias contemplativas que tienen que ver con relajación, con meditación, con respiración. Eso está en su pleno auge. Y creo que tanto eso es positivo como la búsqueda de ayuda y como tener este pretexto para buscar ayuda. Y creo que eso es positivo. Más o menos eso es lo que yo he visto que ha sucedido a nivel individual. Oye, Bettina, ¿no te has topado con mucha desesperanza? ¿O al contrario? Porque en los niños, en una gran mayoría sí hay. Por ejemplo, ¿a qué escuela vas? Yo no voy a ninguna escuela. O sea, no les significa estar estudiando por algunos, ¿eh? Es que yo Acuérdense creo que que todo es algunos. Pero esa parte de desesperanza, yo creo que es algo de lo que dices que hay que trabajar mucho. Es como la desesperanza versus el beneficio, ¿no? O sea, ¿qué sí vamos a sacar de esto? sí, pues yo lo que he visto es de que más que nunca los papás son reflejo para los hijos de lo que va a pasar. Cuando los papás no lo están pudiendo manejar bien, entonces es un caos. Los niños están desordenados, los niños están muy ansiosos, pero cuando hay en la familia ni modo, las cosas están así y vamos a buscar otras opciones, pienso que con papás más resilientes, pues obviamente se observa a los niños mucho más resilientes también. Hay de todo, hay de todo. Ahora, la gente que llega a pedir ayuda, me parece que está con la esperanza de encontrar algo y eso es positivo, porque antes ni siquiera pedían la ayuda y ahorita por lo menos ya se dan permiso de pedir ayuda y yo creo que eso es muy positivo. Okay. Eso es lo que más o menos a grandes rasgos. Claro, y yo pensaba como en otra pregunta, Sofi, como cuáles han sido los retos más fuertes con los que te has enfrentado, pues se están enfrentando más bien los niños y los papás en esta etapa. Mira, fíjate que es muy curioso y lo platicábamos en alguna ocasión, que todo el tiempo nos tenemos que estar readaptando a las circunstancias, ¿no? Es como, yo les digo, pues como que si todos fuéramos un brillante, ¿no? Yo meto el brillante al lodo, lo saco, lo limpio y vuelve a brillar. Pero depende de cómo yo lo mueva para ver cuánto brilla. Y creo que ese es un reto enorme, en especial para los niños, porque ahora se tienen que adaptar a volverse a levantar temprano, mucho más temprano, porque no es lo mismo, me despierto, me pongo una blusa y ya, o una camisa y me siento en la compu, ni siquiera me lavé los dientes, ¿no? Y ahora adaptarse a que hay que levantarse 1 hora o 1 hora y cuarto antes y entonces hay que desayunar porque no puedo apagar la cámara para comer mi sándwich. Entonces, eso me parece que es un reto, la nueva adaptación, porque como sea, pues ya iban encaminados a algo, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. También me parece un reto muy importante volver a compartir.
desde un juego de mesa, pero con compañeros, no con mis hermanos, o unas papitas, o algo que lleve yo en bolsita, o un juego en el recreo, porque mentira que se van a quedar sentados en su pupitre o en su banca. Me parece que tendrán que adaptarse a nuevas exigencias de parte desde el prefecto, desde el policía del edificio, desde el maestro, desde toda su vida, aunque sea híbrido, tendrán ahora que manejar pues ese equilibrio entre lo tecnológico y lo presencial. Y bueno, me parece que otro reto es permitirles, pero esto ya depende de los adultos, me estoy metiendo en su rubro, perdónenme, pero me parece que otro reto es seguir permitiendo que los niños le pongan nombre a sus sentimientos y se les valide. Porque si eso se pierde, nos vamos a ir 10 pasos para atrás. Oye, No sé qué opinan ¿tú ustedes. sientes que hay miedo en algunos niños de regresar a clases? Sí. Algunos niños te dicen, qué padre, y otros niños te dicen, es que y si voy y regreso y contagio a mi mamá y se muere. Por supuesto que generalmente son niños que han tenido pérdidas en su familia. Esto me ha pasado con muchos pequeños hijos de las enfermeras. Porque las enfermeras, como trabajo en el hospital, entonces las enfermeras han tenido muchas pérdidas y ellas están atendiendo a pacientes que ni conocen, pero eso se percibe en la casa. Manejan y entonces, mucho riesgo. Claro, y entonces el niño dice, no, yo no quiero salir porque mi mamá luego llega del hospital y si yo salí, si se contagia y si se muere mi mamá, igual que mi abuelita y que mi tío y que mi bisabuela, entonces sí hay miedo y hay un miedo, me parece que fundamentado. O sea, no es algo irreal. Entonces también ese es un reto. Por eso me preocupa mucho que no sigamos validando, primero, permitiendo que los niños se expresen y le pongan nombre. Tengo miedo. Bueno, ya, no es para tanto. No, sí es para tanto. Es mi miedo, ¿no? Y validar por qué tienes miedo. Como regresar a esa pregunta, ¿qué te significa el miedo? El otro día escuché, es que es una tragedia, y alguien le dijo, defíneme tragedia. Y entonces cuando definen la tragedia o definen la crisis o definen el miedo, entonces ellos se van curando, porque entonces le van poniendo nombre y apellido a esa sensación, a esa emoción que alimentamos con el pensamiento, ¿no? Sí, ahorita No sé qué vamos a opinen ahondar más ustedes. en las estrategias, ¿no? Sí, en las estrategias, pero Sí, no sé a ti ahorita cómo te vaya con la parte con las individual. personas de manera individual, Bettina, porque aquí generalmente es un niño, pero entonces te habla de sus hermanos y entonces te habla de él como niño, pero finalmente hay una red de apoyo. No sé a ti cómo te esté funcionando Sí, con individuos adultos o sí. adolescentes. Pues los mayores retos que se tienen que enfrentar como adultos hoy en día, nos tenemos todos, es el tema de enfrentar las pérdidas y los cambios, ¿no? Como que tal vez estábamos acostumbrados a vivir una vida con pequeños cambios y ahora son grandes cambios. Se abre, se cierra, se perdieron trabajos, se perdieron muchísimas cosas y personas. Entonces, enfrentar pérdidas y cambios es uno de los retos más grandes que se presentan. Y aprender a vivir de formas distintas, que no se puede A, entonces hay que hacer B. Aceptar la adversidad es otro reto, ¿no? Porque quizá todos queremos estar en nuestra zona de confort en donde las cosas se estén dando con facilidad y no es así. Tenemos que aprender a vivir así. Esa es la nueva normalidad, esa adversidad de abre, cierra, cambios, pérdidas, puedo, no puedo. También sí he visto otro reto importante es el cansancio de una situación que se ha prolongado demasiado, ¿no? Porque primero dijimos meses, pues ya pasó un año y no sabemos si eso va a ser 1, 2 o 3 años o cuánto tiempo hasta que de veras esté erradicado este virus. Todavía no estamos viendo para cuándo. Entonces el cansancio es muy sintomático.
hay mucho aburrimiento también, esta sensación como si estuviera enjaulado. De hecho, un amigo mío me dijo, y me encantó, que después de que lo vacunaron, dijo, es como si estuviera en una jaula y abrieron la puerta de la jaula y pude salir. Ujú. Y creo que mucha gente se siente enjaulada todavía, porque o no se han podido vacunar o tienen enfermedades y viven con miedo también, que los niños también. Entonces, ¿cómo el adulto va a trabajar su miedo para poder estar bien con los niños? Pues es difícil pensar en cómo me pongo cómo puedo estar en equilibrio cuando la Tierra se está moviendo. Ese es otro reto. Y hay que encontrar la Ujú. forma de. Otros retos, cómo enfrentar las dificultades económicas, las crisis existenciales. Hay gente que ya no quiere vivir a donde vivía antes. Si vivía en la ciudad, quiere ir al campo, otros quieren ir a la playa, otros ya no quieren la educación formal para sus hijos porque vieron que pudieron estar un año en la casa. No están ni seguros que quieren regresar a una escuela tan grande, quieren escuelas más chicas. Entonces, hay como crisis existenciales en las familias y en las personas y muchos quieren dejar su trabajo, ya no quieren. Es un tema. Yo creo que son buenas esas crisis existenciales porque nos hacen cuestionarnos qué queremos conservar y qué queremos perder, pero ahí están. Y estas pérdidas, bueno, como último reto también las pérdidas de todo tipo, ¿no? Aprender a vivir con esas pérdidas. Pues pues ahí son los grandes retos que siguen al día de hoy después de 15 meses en la clínica. Tú, Manuel, en la Ujú. parte de pareja, ¿cuáles son los retos que sientes que son los más fuertes ahorita para las parejas? Sí, algunos tienen que ver con los que acabas de decir, que se repiten en las parejas y en los individuos. Por ejemplo, el tema de las pérdidas, los cambios y cómo adaptarnos a a estos cambios y a estas pérdidas, ¿no? Parecería que ahora pues, lo que tenemos que aprender es adaptarnos rápidamente a los cambios y a las pérdidas para poder disfrutar de la vida en pareja. El otro tema que también va en común es que muchas parejas entraron en este reto del dinero, de cómo vamos a administrar el dinero. Para algunos, aunque parezca extraño, les fue muy bien en el tema de dinero porque gastaban menos, salían menos a restaurantes, a diferentes lugares, y entonces pudieron tener más recursos la pareja, pero en otros, pues algunos que perdieron el trabajo, o que tuvieron que bajarles el sueldo, o que los negocios empezaron a bajar, pues el dinero empezó a ser también un reto importante. Pero creo que los retos de pareja como diferentes a los del individuo, creo que uno que me parece muy importante, durante la pandemia, muchas parejas se convirtieron en papás más que en parejas. Como estaban metidos todos en la misma casa, empezaron a ser más papás que pareja. Y creo que ese tema, si no lo resuelven y regresan a recuperar la pareja, nos mete en muchos problemas. La energía que requieren los hijos, y más en una pandemia, metidos todos juntos en una casa, es muy fuerte y muy grande. Y entonces el descuido a la pareja empezó a suceder. Y entonces creo que ahora un reto es cómo retomo la vida en pareja y cómo acomodo la vida de familia y con los hijos, ¿no? Porque me parece que allí tiene que haber un cambio interesante. Y yo creo que es como tú decías, los que ya tenían un caminito andado de intimidad, de poder tener conversaciones con buena comunicación, pues va a ser más fácil retomar, pero los que de por sí ya se estaban perdiendo ahí en el camino como pareja, creo que Ujú. y es lo mismo que pasa con los individuos. Toda la gente que venía arrastrando que una depresión o algunas cosas no resueltas del pasado, ahorita como que se siente más fuerte todo eso y más difícil salir. Claro, y aparte estoy de acuerdo contigo, pero aparte es muy tentador y políticamente aceptado que si yo le dedico mucho tiempo a mis hijos, pues soy un buen padre, una buena madre, eso está muy bien reconocido. Pero de repente en esta pandemia creo que se incrementó esta sensación de yo le dedico ese tiempo, pero muchas veces era como una evasión al dedicarle tiempo a la pareja, a los temas de pareja. Entonces se puede volver como un gran problema para adelante y un gran reto para recuperar Ujú. la pareja, cómo recupero
la relación de pareja y acomodar a los hijos. Y hay otros dos que me parecen importantes, que es cómo durante la época de la pandemia, como bien decían las dos, hubo cosas muy positivas y en la pareja también hubo cosas muy positivas. Pudieron platicar más, pudieron hacer a lo mejor más ejercicio, cocinar juntos, en fin, hubo cosas que no hacían que empezaron a hacer como pareja. Y creo que el reto ahora es cómo lograr incorporar estas partes positivas para después, saliendo de la pandemia, y lograr que se vuelvan como rituales y como estrategias de pareja en donde puedan continuar. Hay muchísimas parejas que dedicaban una buena parte de su tiempo a platicar, a ver películas, a hacer 1000 actividades juntas, que después llega la vida con todo su ajetreo, el tráfico y todo lo demás, y luego de repente te puedes sacar de estas partes positivas que ya habías logrado. Y que eso me lleva al último punto, que es cómo hacer para no regresar a lo mismo. Creo que un gran reto es no regresar a lo mismo que teníamos antes de la pandemia. Creo que si no aprendemos varias cosas de la pandemia, la tendencia va a ser a regresar a lo mismo. Y lo vemos hasta en el tráfico, lo vemos en los centros comerciales, lo vemos, parecería como que en algunos lugares no pasó nada, como si hubiera habido una pausa y regresáramos a lo que éramos antes. Y creo que eso sería un poco triste porque los retos que tuvimos y que fueron muy fuertes, creo que ojalá y en la pareja dejen cosas importantes para seguir trabajando y creciendo como pareja. Sí, o sea que no ha acabado el tema. Seguimos, ¿no? Hay que seguir trabajando en la relación. No es porque se acabó la pandemia que ya todo se resolvió. Exacto. Pero además de todo lo que hemos dicho, me significa muchísimo tu última frase, Manuel. Eso de, ¿y si de verdad regresamos a lo mismo? ¿Qué aprendimos? ¿Nada? Eso sería muy triste, creo, ¿no? Sería muy triste para todos. ¡Qué horror! Creo que es lo que más me significa de todo lo que hemos hablado. Y que sí podemos caer a lo mismo. Y corregido y aumentado, ¿verdad? A ver, Sofi, justo en eso, entonces, ¿cuáles son entonces las estrategias que han sido útiles para las personas que sí han aprendido, que has visto que les ha funcionado en la familia y con los hijos? ¿Cuáles son esas estrategias de aprendizaje? Mira, yo he platicado con varios padres y les digo que el estrés es como el enemigo invisible, ¿no? Nada más que lo dejamos crecer, en vez de dejar que nos fortalezca, porque las crisis también nos fortalecen, y a los niños también, ¿eh? A través de los niños también nos fortalecemos. Yo les pregunto, y les pregunto a ustedes, público, ¿quién conoce a un adulto que gatee porque no aprendió a caminar? Estoy segura que nadie me puede decir yo. Que no pueden caminar es una cosa, que no aprendieron a caminar y por eso gatean, nadie conocemos a nadie así. Entonces, todos nos caímos por lo menos, así barato, 25, 30 veces. Y nos levantaron. Y a la 30 se cayó la niña o el niño, decían, pues ahorita se levanta. Desde ahí somos resilientes. Desde ahí hemos sabido levantarnos. Pero entonces, esa rapidez de la que decía Manuel, de todo tiene que ser así, todo tiene que ser rápido, no nos ha permitido fortalecernos como deberíamos fortalecernos ahorita. Entonces yo les ponía de ejemplos a los papás. Es como el maratonista que va a llegar a la meta y llega destrozado, o sea, 5 metros antes está destrozado, pasa la meta y como que no hubiera pasado nada, pero se preocupa por sí mismo y entonces se hidrata y entonces se para. A mí me parece que una estrategia es esa, hacer un stop y decir, ahorita necesito un paro, una respiración. Ajá, escuché o leí algo que recalcular, ¿no? Exacto, como sí puedo con ese enemigo invisible si yo me hago consciente de lo que me está pasando, desde los niños hasta la ancianidad, porque eso me parece que es un factor humano. Pero en la práctica, Doris, ¿me puedes poner la lámina, mi amor? A mí me parece, o sea, hice esta práctica, este modelito,
Y me parece que esto puede ayudar mucho como estrategia, ¿no? Encontrar un sentido a todo lo que está pasando, porque no puedo yo concebir que sea en vano. Todo tiene que tener un para qué. Identificar las emociones y expresarlas. Y aquí aumento lo que decía antes, y validar lo que están sintiendo los niños en este caso, ¿no? Hacer cosas por los demás es una estrategia maravillosa. Cuando un niño llega al hospital y le pido que le haga un dibujo para un niño que está internado, que no tiene nada de contagio y se lo lleva, claro que nada fue tan importante en su hora que eso. Nada de lo que hicimos en la terapia, pero eso le llena, lo empodera y le da una sensación de estoy haciendo algo por los demás. Conectar con las personas, de verdad conectar desde esa parte de la compasión, ¿no? No de la empatía es otra, pero esa compasión de tratar de evitar que la otra persona sufra. Cuidar el cuerpo, comer, descansar, es el stop que yo me refiero de, para tantito, te va a llevar una respiración de la que tú hablabas, Betina, 10 segundos, y esos 10 segundos pueden hacer una inmensa diferencia. La relajación, aprender cosas nuevas, incluso de uno mismo. O sea, yo también a veces me descubro cosas que digo, ay, sí pude. Establecer metas personales, que lo ligo mucho a encontrar un sentido. A ser resiliente, desde esa parte de la resiliencia, de la empatía, de sobreponernos a la adversidad que manejabas, de validar mis capacidades personales, de empoderarme y de saber pedir y de tener una red de apoyo. Aceptar las cosas como son. Esto es lo que hay. ¿Qué hago con lo que hago, con lo que hay? ¿No? O sea, ya me llevó la bronca aquí. ¿Ahora qué hago con esto? Esto sí depende de mi actitud, de cómo me va a ir en la vida. Y así me parece como que es un círculo virtuoso. Y estas son estrategias que a mí me han funcionado. Pero, Sofi, ¿esto lo aplicas con niños así, A tal través cual? del juego. A través del juego. A través del juego, por ejemplo, identificar tus emociones, entonces lo trabajo a través de una memoria de emociones, ¿no? De emojis. Entonces ahí le devuelvo la pregunta. Oye, es que está triste, pero ¿qué es triste? Pues que cuando yo estoy triste, siento esto. Y todo lo que hago con los niños sí es de manera lúdica. Sí es de manera lúdica. Entonces es mucho más fácil para ellos poder nombrar, y si no, por lo menos señalan. Pero está basado en esos principios, en todo eso que tú explicaste y lo aplicas para los niños a través del juego. Sí. Bueno, los humanos, los adultos. ¿Cómo les da? ¿Qué estrategias utilizas tú o Manuel con la pareja? Porque me imagino que debe ser mucho más complicado con el adulto que con el niño. El niño tiene mucho más facilidad de ser resiliente, de adaptarse, pero nosotros los adultos somos mucho más complicados. Pero tú tienes herramientas muy buenas y creo que con lo que nos enseñaste ayuda muchísimo a tener estrategias para resolverlo. En la pareja, yo nada más quiero poner como 3 ejemplos de estrategias muy concretos. Muchas parejas, a la hora de que ya están yendo a trabajar y que están saliendo fuera, de repente se les olvida que es urgente, necesario, indispensable dedicarse cuando menos una noche, una tarde para la pareja, porque estuvieron muy metidos juntos y parece como que ahora sí todos separados y cada quien por su lado. Y creo que es retomar ese día de la pareja en donde en la noche puedan ir al cine, al teatro, los que ya están saliendo, o que puedan ir a un restaurante, los que están saliendo, y si no en la casa, pero tener un momento, un día a la semana, una noche a la semana de la pareja. Esta es una estrategia que ahorita hay que retomarla, es muy básica, es muy común, pero es muy importante. La otra es, creo que hablando de emociones, en las parejas hay unos doctores Gottman que tienen un concepto que a mí me gusta mucho, que me parece que es una estrategia que funciona muy bien, que es la cuenta bancaria emocional. Lo que ellos dicen es que imaginemos que
todos tenemos como si tuviéramos una cuenta de cheques, pues, perdón, una cuenta de ahorros, pues entre más dinero tenemos ahorrado, cuando vienen las crisis, pues tenemos dinero para utilizar. Pero si ya nos hemos gastado el dinero, entonces las crisis se vuelven muy peligrosas, muy desgastantes y terriblemente angustiantes. Entonces, ellos dicen que podemos hacer lo mismo con las emociones, que cada vez que yo hago algo positivo por mi pareja es como si estuviera depositando dinero a la cuenta bancaria emocional. Y entonces, entre más dinero deposito, tengo más posibilidades, perdón, entre más cosas positivas deposito en la cuenta bancaria emocional, en el momento que hay una crisis de pareja, hay un colchón en donde no se sienten los problemas tan graves y tan fuertes como si no tuviera yo ese colchón. El problema de la cuenta bancaria emocional es que necesitamos meter 5 cosas buenas para contrarrestar una mala en la pareja, y tienen que ser cosas del mismo tamaño. Y esto tiene que ver con los canales neuronales que tenemos, que registran mucho más lo negativo que lo positivo en una proporción de 5:1. Entonces, si queremos tener una buena vida de pareja, no se trata de meter por cada error que cometo con mi pareja, poner una cosa positiva, sino tendría que meter 5 positivas del mismo tamaño. Entonces, trabajar en lo emocional, en poder darle a mi pareja, creo que se vuelve fundamental en esta época. Y el último es algo que cuando menos a mí me ha resultado mucho en la terapia, esta estrategia, y tiene que ver con que cuando vienen los problemas en la pareja, generalmente lo que hacemos es señalar al del frente. El del frente tiene el problema y yo no tengo el problema, casi casi. Y la propuesta es, el problema es el problema y la persona es la persona. Entonces, si pudiéramos sacar el problema, metafóricamente hablando, y hacer un equipo como pareja para resolver el problema, no importa si el problema tiene que ver con que yo soy muy impuntual o mi pareja es muy impuntual. El problema es la impuntualidad. Si yo lo meto en mí, entonces todo el tiempo me van a atacar porque yo soy el impuntual. Si ponemos la impuntualidad como un problema que nos afecta a los dos, entonces, y hacemos un equipo como si fuéramos socios de una empresa para resolver ese problema, creo que podemos resolver muchísimos más problemas en lugar de estarnos atacando los unos a los otros para tratar de resolverlos. Sí, pero tenemos que, o sea, creo que todas esas estrategias que tú mencionas, Manuel, las parejas tienen que partir de la premisa de que estar en pareja es un trabajo. Es claro. hay que depositarle en la cuenta, ¿no? No es así de que te enriquece solito, ¿no? No, bueno, los tres estrategias son trabajo, ¿no? Claro. O sea, trabajo que al final se vuelve en gozo también, ¿no? El tener un día para mi pareja, el hacer cosas positivas para la pareja y el resolver los problemas en equipo, pues al final genera un círculo virtuoso. Pero no sé si en los individuos esto de las estrategias tengan algunas cosas parecidas o diferentes que tú has visto. Todo parte del individuo, ¿no? Que yo creo que para que la pareja esté bien y la familia esté bien, tenemos que estar bien personalmente. Y es importante reconocer que los seres humanos contamos con mecanismos que nos permiten superar adaptativamente las situaciones de adversidad. Entonces, en algún momento eso tiene que nivelarse, porque eso de la que mencionaba Sofía de la resiliencia, todos lo tenemos, nada más es cuestión de estar consciente y poderlo desarrollar. Podernos fortalecer para enfrentar los contextos adversos. No, porque en realidad no sabemos qué va a pasar más adelante, ¿no? Si las cosas se van a resolver o no. Entonces, esa fortaleza es importante tenerla todo el tiempo con nosotros. Quiero enseñarles una... Bettina, pues, nomás déjame decirte algo que viene ajá. muy cerca de tu comentario. Eso de que uno tiene que estar bien para que los demás estén bien, estoy 1000% de acuerdo. Pero también nuestra gente, nuestro alrededor, nuestros hijos, nuestros niños, nuestra red social, tenemos que entender que estar mal no está mal, solamente hay que decirlo. O sea, a veces sí puedo estar mal. Y no está mal que a veces esté mal.
Sí, Por aceptar, ¿no? eso. Pero Claro, no hay lo posibilidad de que siempre completamente todo esté bien. no le voy a echar la culpa al otro, no, es que yo estoy mal y se vale estar mal. Ujú. Yo creo que eso es súper importante porque no estamos luchando en contra de una situación, Claro. la aceptamos y luego buscamos la forma de solucionarlo. Ujú. Bueno, en términos de lo que ha representado estos retos, hemos escuchado mucho eso, ¿no? No todas las tormentas vienen a desordenar tu vida, algunas vienen a limpiar tu camino. Y entonces eso es lo que yo creo que podemos tener muy claro, de que esto nos puede ayudar a encontrar nuevos caminos. Por otro lado, lo que ha sido como estrategias muy positivas de buscar ayuda, cuando las personas están dispuestas, como decía Sophie, a trabajar en el bienestar, en cuidarse, en balancear sus vidas. Un concepto que ha tenido como mucho auge también es el de florecer. Y les quiero compartir algo que se llama detox emocional, ¿no? Que Ujú. salir a la naturaleza, respirarla, estar más en contacto con la naturaleza. De hecho, muy interesante porque en unas investigaciones que he visto de neurociencia que estudian el cerebro, se dan cuenta que las personas que están en contacto con la naturaleza pueden mejorar su nivel de ansiedad, de Ujú. estrés. Entonces, eso que es así, ese anuncio que está ahí, siento que mucha gente empezó a hacer eso, ¿no? Hacer una cita contigo mismo o con alguien que te escuche y que no te juzgue. Entonces, ese es algo que creo que estamos privilegiando más y son estrategias que han funcionado mucho, ¿no? Esa es otra estrategia. Por otro lado, ¿qué más? A ver, ahorita les sigo diciendo. El vivir más hacia el interior de nosotros mismos y no tanto hacia el exterior. Tan importante lo que está pasando afuera, ¿no? Entender que la paz la vamos a encontrar adentro de nosotros mismos y no afuera. Creo que estábamos en una búsqueda todo el tiempo afuera, que hay y una fiesta y un baile, y que son cosas muy buenas, pero la verdadera paz está adentro, no está afuera. Y ese descubrimiento creo que ha sido muy interesante y a la gente que ha podido trabajar, profundizar más en eso, son estrategias que les ha funcionado mucho. También, bueno, los que tienen esa conexión consigo mismos, con su entorno y con el mundo. Y eso quiere decir, como decía Sophie, tener esa conexión, aunque sea virtual, quiere decir que logramos mantener redes sólidas. Estoy bien con mi pareja o con mi familia o con mis hijos o con mis amigos. Tal vez ya no con la cantidad de gente que tenía, pero poder estar con redes sólidas. Sí, Sofi, ¿quieres preguntar No, no, algo? no, perdón, no. Ok. Y pues desde luego todas las personas que han podido ver la crisis como una oportunidad y no se quedaron en un lugar de víctima. Pobrecito de mí, ¿por qué me sucedió? Y ahí se congelan, ya no pueden ir ni para atrás ni para adelante. Entonces, las personas que lo han visto como oportunidad son las que pues han podido salir adelante más fácil. Los que son muy creativos también. He visto personas que tenían un negocio, ya no funcionó ese negocio, al día siguiente o 3 días después o no sé cuánto, y ya inventaron otra cosa, se movieron de lugar. Y por último, de estrategias, sería vivir el momento presente, no estar pensando, ay, es que antes era lo que era, y porque el pasado genera depresión, o sea, ya no está. Y si yo voy a vivir pensando en lo que no está, voy a estar todo el tiempo en depresión o estar pensando en el futuro, porque el futuro lo que genera es ansiedad. Entonces, poder estar, ¿cómo se llama? Conectado con el... Ay, es que les quiero enseñar algo, perdón. Poder estar conectado con el presente, creo que es algo que ha funcionado muy bien. Eso que dice, ser feliz es una decisión que tenemos que tomar todos los días, que no depende de las condiciones de vida que tengas, sino de la actitud con la cual enfrentamos los problemas. La felicidad es eso, decidir ser feliz. O sea, lo que tengo ahorita es lo que tengo y está bien. No puedo vivir pensando en lo que perdí y en lo que va a pasar después.
Entonces, ese estado de flow, de estar presente en mi vida y vivir lo que me está pasando y poder encontrar estas conexiones con estados de felicidad. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes a nivel individual. Y no sé si ha llegado el momento de que pasemos el video, no sé si tenemos tanto tiempo o terminamos primero y si da tiempo pasamos el video. ¿Qué opinas, ¿Cuál es Manuel? la del? Ustedes son las del tiempo más exactos. Es que Acuérdense que ya, yo soy el que llego tarde. bueno, nos falta poco. Yo terminaría y si da tiempo pasamos el video, los Ok, que se quieran quedar a verlo, que es un video ilustrativo de no. eso que estamos platicando. Pero ya la última ronda de preguntas. Bueno, la Entonces, última ronda de preguntas, la última ronda es como más personal y se nos ajá. ocurrió cuando preparábamos esta plática como que también contactáramos como con nosotros mismos. Entonces me gustaría preguntarte, Sofi, ¿qué te ha funcionado a ti en tu vida personal en estos momentos? Mira, a mí me ha funcionado, creo que ahora lo tengo muchísimo más consciente, pero me ha funcionado en pandemia y quizás no tan, ni en pandemia y no pandemia, encontrarle un sentido a todo lo que yo hago. Eh, a veces me siento como hasta un poco egoísta y entonces trato de darle un giro al diamante y decir, pero es que el valor del egoísmo no necesariamente es tan malo. Todo lo que yo hago en el hospital, lo hago para sanar mi alma, mi vida, mi espíritu. Entonces, eso, a través de experiencias muy dolorosas en mi vida, pues le ha encontrado un sentido, inclusive a la muerte de alguien muy, muy, muy querido mío, como un hijo, ¿no? Entonces, eso me ayuda muchísimo a continuar. Eso de la decisión, Betina, lo amo porque te voy a explicar por qué. Porque decidir nos toma exactamente un segundo. ¿Sí? No. Uh-huh. Si decido no, perfecto, ya no vivo en la incertidumbre, pero ya decidí. Y si decido sí, pues entonces asumo las responsabilidades de lo que me tocan. Y me gusta hacerlo. Hacer algo por el bienestar de los demás también me fascina y me llena el alma. Haber podido dar tantos talleres de reconocimiento, de validación, de lo que tú dices, de aromaterapia, de mandalas, de relajación a los colaboradores del hospital, me permiten continuar. Y entonces siento que la pandemia también tiene un sentido. Y tiene que tener un sentido de hacernos mejores personas, porque todos nacemos seres humanos, todos. El gran reto, desde mi perspectiva, y que me lo enseñó un alumno de kinder, bueno, que ya no es de kinder, pero que fue de kinder, es ese precisamente. Es ese precisamente de todos nacemos seres humanos. El reto es qué tipo de persona quiero ser. Y la pandemia me ha empoderado muchísimo. Pero ahora contéstame tú, Manuel. Ahora dime a ti, ¿cómo te ha Ajá. ido? Porque a mí Bueno, es un placer primero, estar con ustedes, ¿eh? perdón. Es un placer estar en esto con ustedes, la verdad. Ay, para Esto es un mí, beneficio de la pandemia. ajá. Este, bueno, primero yo diría que la pandemia, y sigo con lo que tú dices, que darle un sentido a mi vida, creo que ha sido importantísimo en la pandemia, como resignificar y tratar de buscar cuál es la identidad que quisiera tener después de la pandemia y construir una nueva identidad en base a lo aprendido, creo que ha sido fundamental. Y para eso también creo que hay un tema que es el equilibrio. Creo que en la pandemia descubrí que trabajaba además, que hacía cosas, o sea, como que encontrar un equilibrio entre pareja, trabajo, familia, amigos, ejercicio, meditación, en fin, hay mil cosas. Y creo que la pandemia me enseñó que había que pues, bajarse de la ola de repente, descansar, voltear a ver, reflexionar y no ir a una velocidad que tengo la tendencia a correr todo el tiempo. Entonces eso creo que me ayudó a equilibrar un poco más mi vida. Y la otra es, como método de resolver problemas,
descubrí en la terapia narrativa, externalizamos los problemas y ahora lo he incorporado más fuertemente a mi vida. Y cuando tú pones el problema afuera de las personas o afuera de tu vida, es mucho más fácil resolverlo que cuando piensas que es parte de tu identidad. Si tú piensas que es parte de tu identidad, es complicadísimo resolver un problema. Creo que he aprendido con mucho más claridad a resolver problemas sacándolos de las personas o de mí mismo para poder resolverlos. Y finalmente, tener una mirada apreciativa que también es como parte de la terapia narrativa, que es como esta mirada de donde podamos encontrar lo que apreciamos, lo que nos gusta, podemos ver dentro de las tragedias, dentro de los grandes problemas de la humanidad, de los grandes problemas sociales, familiares y personales, apreciar esta mirada que busca encontrar las historias que te hacen como conectar con lo que es importante para ti, con lo que es valorado, y creo que eso ha sido también en esta época muy importante en mi vida. Y terminaría con lo que puso Bettina en su último escrito, que decía que con esto de la mirada apreciativa, que la felicidad es decidir ser feliz, ¿no? Entonces, creo que es un tema de tratar de todos los días construir tu felicidad y construirla en base a varias de estas cosas. Bettina, te toca cerrar con tu parte personal. Sí, muy interesante porque a pesar de que nos conocemos, cada uno tiene diferentes y enriquecedores puntos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron y admiro mucho eso que hacen. Y a mí lo que me ha pasado es que siento que con la pandemia pude soltar muchas cosas y, por ejemplo, la perfección. Si no se puede, o sea, porque siempre piensa uno que lo ideal es enemigo, o sea, más bien entender que lo ideal es enemigo de lo bueno. Entonces, hacer lo mejor que se puede y estar contenta con eso, ¿no? Creo que eso ha sido para mí importante. También preocuparme menos con las cosas, porque ya las cosas van a pasar como tengan que pasar. Vivir más en el presente, eso también fue un gran aprendizaje. Y disfrutar de cada cosa que hago, disfrutar más de lo que estoy comiendo, de lo que estoy escuchando, si estoy trabajando, poder disfrutar de esto que me apasiona, pero también disfrutar todo a mi alrededor. Hay o sea, creo que conocí más mi casa que no conocía. Y también entender que si puedo salir, qué bien, pero si no, hay otras cosas que puedo encontrar. Entonces, como versatilidad creo que es. También muchísima más conciencia del medio ambiente. Yo siempre fui una persona muy ecologista, pero me he vuelto con más conciencia social también, porque eso de la conciencia social creo que todos lo aprendimos un poco, que yo puedo estar bien, puedo ser que yo me cuido, pero si no se cuida la persona que está a mi lado, no vamos a salir adelante de esa pandemia. Entonces, esa conciencia social y ecológica. ¿Qué más? También algo que me pasó es que no sé si quiero regresar a estar en grandes grupos, disfruto más pequeños grupos, siento que es más importante la calidad y la profundidad de los vínculos que la cantidad. Y valorar mucho lo que tengo, ¿no? Ver siempre el vaso medio lleno y no estar viendo lo que falta. Todo eso he podido mejorar en este año. Claro que me faltan muchas cosas, menos consumo también, entender que menos es más, que no necesito tanto para estar bien. La verdad no necesito nada. Me acuerdo que leí algo que había escrito Isabel Allende, que necesita 2 platos en su casa. Es que no necesitamos tantas cosas. Y otra cosa, yo creo que lo que aprendí mucho de mí es esta fortaleza interna de decirme a mí misma, a pesar de todo, sí se puede y hay que encontrar la salida. Y quiero compartir con ustedes una frase que encontré de una mujer muy fuerte, creo que muchos la conocen, que es Golda Meir, que dijo, nunca sabrás lo fuerte que eres hasta que ser fuerte sea tu única opción. Esa es una de las cosas que me marcó bastante en la pandemia.
Y bueno, muchas otras cosas, pero el tiempo ya se nos viene y no sé si entre todos tienen algún comentario que quieran hacer. Hay bueno, algunos comentarios de felicitando y agradeciendo y uno que dice la pandemia nos ha permitido reencuentro con nosotros mismos y reflexionar en conjunto, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguien más quisiera poner algún comentario? A mí me gustaría Nos ayuda muchísimo mucho. que sí vieran el video. Sí, Sí, sí. para terminar. Doris, ¿estás ahí? Para que nos los puedas poner. Y si de mientras quieren poner algunos comentarios, sería muy bueno también, o preguntas que quieran hacer. Ajá. Ujú. Aquí les compartimos un video. Es la vida una rueda con forma de noria y hace poco esto pasó. En un llano entre montes que era una gloria y un lago que la nieve dejó. Un cordero vivía en ese lugar, brillaba su lana en el sol matinal, en el agua del lago se vio reflejar y orgulloso empezó a zapatear. Ante su vecindario bailó y bailó. Creo yo que a todos su danza, confianza para unirse al baile les dio. Y un buen día... Saltando se acercó un conejílope singular. El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar. Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón. Lucía ante todos danzando mi son, pero sin avisar, sin ninguna razón, se llevaron mi lana y me dejaron pelón. La gente al pasar se ríe mirándome y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel. ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué es rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel. El color es que importa, vaya cuestión. ¿Eres gris, púrpura, beige o marrón? A veces vas mal, a veces mejor. Si te sientes fatal, mira alrededor. Aún tienes un cuerpo y patas y pies, la cabeza en su sitio. Perfecto, ¿lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar. A lo alto llegar, tú puedes volar. Levanta una pata, pisa para impulsar. Hacia arriba irás y eso es saltar. Más vas a saltar. Vas a saltar y el cielo tocar. Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr. Subí una pata para impulsar. Y cada mayo volverá a pasar. Ellos aparecerán y se lo han de llevar. Lo traerán esquilado, desnudo y pelón. Pero ya no le causa preocupación. Porque más quiere saltar. Subes y bajas, la vida es así. ¡Qué suerte que hay conejílopes aquí! Gracias, Doris. Ujú. Creo que resume, bueno, no sé qué digan todos los que lo vieron. Puse el nombre en el chat del video por si lo quieren volver a ver.
con mejor resolución. Se llama La oveja pelada de Pixar. Sugirió Sophie, gracias por compartirlo. No, al contrario, es que me parece que es muy significativo porque creí, bueno, voy a hablar de mí, ¿no? Yo creía que todo estaba bien hasta que me trasquilaron, ¿no? Hasta que llegó la pandemia y me dijo, muévete, chamaca, porque, bueno, no chamaca, pero muévete, viejita, pero haz algo, ¿no? Entonces, por eso me parecía como... Y otra cosa que creo que es muy interesante ese video es que le quitan la lana, ¿no? Pero es metafórico, porque la lana puede ser toda la apariencia externa. Perdí mi casa, perdí todo lo material, pero no perdí mi esencia, ¿no? Aunque creía que sí. Hasta que hizo conciencia consigo mismo, ¿no? Porque ese es el conejílope que no existe. Somos nosotros nuestros propios enemigos. Y cuando Pero me parece que es un video para chicos, medianos, grandes y muy grandes, ¿no, Manuel? Sí, cuando platicábamos de este video, yo les decía que a mí me llamaba también mucho la atención, aparte de lo que ya dijeron, que es como recordar que la vida siempre es un cambio, ¿no? Y entonces cuando le quitan toda la lana y vuelve a crecer, pues todo el tiempo está creciendo. Entonces el cambio es muy evidente porque lo ve físicamente cada año. Y les contaba que yo me rapo y me quito la barba cada año y hago cosas de ese estilo para recordarme que la vida es un cambio todo el tiempo, ¿no? Y que siempre estamos cambiando aunque no nos estemos dando cuenta a veces. Que la constante son los cambios, Exacto. aunque no queramos también. No nos damos cuenta y a veces no queremos paz y tranquilidad, pero hay que aprender a movernos cuando la tierra se está moviendo y hay que aprender a encontrar ese equilibrio. Pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Nos gustaría, si hay alguna pregunta, con mucho gusto nos quedamos 1 o 2 minutos más para contestarles. Pero si no hay preguntas, pues gracias Gira, Monte Sinai, agradecemos la posibilidad de invitarnos y tener con su público y poder compartir esas ideas. Y gracias Sophie, Manuel, por acompañarnos en eso. Yo también quiero decir que ha sido un placer, Manuel. No tenía el honor de conocerte y bueno, de lo que me había perdido. Y Betina, muchas gracias por siempre enseñarme algo. Y gracias, Gira, muchas gracias. Gracias, Doris. Y yo, sí, Doris. Sophie, Betina, fue un privilegio compartir con ustedes. Desde la preparación hasta la plática. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, a todos, Marlene y a Doris, y nos despedimos. Buenas noches. Gracias. Luego hablamos.